Buenos días, estimados hermanos y amigos. Sean bienvenidos al culto de adoración de esta mañana, en la que tendremos oportunidad de alabar y glorificar a nuestro Dios y acercarnos gozosos a la mesa del Señor. Vamos a iniciar nuestro culto del día de hoy con un preludio. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Éxodo 15:2. Puestos de pie, vamos a cantar el himno número 82, Alma bendice al Señor. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria, de sus mercedes viva en ti la memoria. Oh, despertad, arpa y salterio entonad, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor, que los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios y salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Así puestos de pie, vamos a escuchar el llamamiento a la adoración en el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al 11. Así dice Dios en su palabra. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo:
sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu amor, por tus bendiciones, porque eres infinito en tu poder, en tu sabiduría, y porque tú nos has llamado esta mañana para adorarte y glorificarte. Te pedimos que recibas con agrado este culto, que lo hacemos con un corazón gozoso, para darte la honra y la gloria solo a ti. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. En la siguiente lectura podemos apreciar el contraste entre la nueva forma de vivir de los que creemos en Jesús y aquellos que confían en este mundo y se encuentran satisfechos en él. Los ayes pesan sobre de ellos. La advertencia la tenemos en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 24 al 36. La palabra de Dios dice así: Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis?
porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Lucas 23, 37. Cantemos el himno 205, Iglesia de Cristo. Todos los que esperamos en Cristo, al igual que los tesalonicenses, tenemos nuestro gozo cumplido al ser imitadores de Cristo, esperando su gloriosa venida para librarnos de la ira venidera. La promesa la tenemos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 10. Así dice Dios en su palabra. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros
la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para ser al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Es hora de nuestros momentos congregacionales. No olviden, hermanos, conectarse a sus respectivas clases al término de este culto. Inmediatamente después, a las 11:45, podremos saludarnos vía Zoom. En este mismo portal podemos encontrar los avisos y actividades de la iglesia. Tenemos ahora la oración congregacional con el pastor presbítero Pedro Arcos. Buen día, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio electrónico. Dice el Salmo capítulo 100, los versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. En esta mañana hemos venido a adorar a nuestro Dios, a nuestro Rey. Vamos a orar, vamos a tener nuestra oración congregacional. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria en esta mañana. Hemos venido como tu pueblo, hemos venido a exaltar y glorificar tus excelencias. Y esperando, Señor, que todo lo que estamos haciendo en esta mañana sea como un olor fragante delante de tu presencia, Señor. Reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras faltas, reconocemos que te ofendemos y hacemos lo incorrecto delante de tus ojos. Queremos rogarte tu perdón, Señor. Perdona mis pecados, Señor, y perdona los pecados de tu pueblo. Tú eres un Dios omnisciente. Porque dice tu palabra, Señor, que antes de que nosotros te pidamos, tú ya conoces nuestras necesidades. Seguimos orando por nuestro hermano Humberto Caballero. Sabemos que él está delicado de salud. Por nuestra hermana Irma Zamora, por nuestra hermana Ana Lilia, por nuestro hermano Roberto Noguerón, por nuestra hermana Juanita de Jerónimo, por nuestra hermana Virginia y por nuestra hermana María Antonieta, por nuestra hermana Anita de Medellín. Tú conoces a cada uno de mis hermanos que han estado delicado de salud. Decía el apóstol Pedro: ¿a quién iremos? Sino solamente tú, porque tú tienes palabras de vida eterna. Confiamos, Señor Jesús, en el poder de tu palabra y lo ponemos en el hueco de tu mano a mis hermanos que están delicados de salud. Señor, sabemos que el enemigo, el diablo, dice tu palabra, dice que es como león rugiente, buscando a quien devorar. Permita que tu iglesia persevere en la verdad, persevere pues en tu camino, Señor. Haz un lado al enemigo, aléjalo, Señor Jesús, en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia. Y que seas tú, Señor, el que gobierna, el que dirija tu iglesia. Y de hecho, Señor, lo haces, porque tú eres el dueño de la iglesia, porque tú lo compraste con tu sangre en aquella cruz. Seguimos pidiéndote, Señor, que tú guardas, preservas esta iglesia. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre.
esperando que todo lo que estamos haciendo en este día sea de acuerdo a tu divina voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Es hora de ofrendar, hermanos. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3, versículo 10. Seguimos invitando a todos a que sigan depositando sus diezmos, sus ofrendas, o que las sigan guardando para el día que nos podamos ver nuevamente. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos tantas gracias por tu amor, por tu cuidado, porque nunca nos falta nada, de todo nos provees. Y ahora tenemos la oportunidad de adorarte y glorificarte con nuestros diezmos y ofrendas. Te pedimos con humildad, Padre, nos ayudes a ministrarlas para que sean usadas para el extendimiento de tu palabra. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. A continuación tenemos una participación especial e inmediatamente después el mensaje titulado La Iglesia tiene que estar alerta, basado en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 11, con el presbítero Pedro Arcos Sánchez. He de confiar en Jesús, en mi vida sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes a mí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final. Yo contaré con Él, y aunque las nubes a mí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. He de confiar en Jesús, en mi vida sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes a mí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final. Yo contaré con Él, y aunque las nubes a mí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Tengamos un momento de oración.
Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra encontramos advertencias, avisos oportunos, que la iglesia debe estar preparado esperando a su Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos previenes que tú vendrás muy pronto. Te alabamos y glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Les invito a que busquen en sus Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 11. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 11. Yo le voy a dar lectura y usted le siga con su vista. Dice de la siguiente manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Estimados hermanos y amigos, hoy llegamos al quinto y último capítulo de esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En este último capítulo, compuesto por 28 versículos, de los cuales este domingo solo analizaremos los 11 versos, se nos recuerda las acciones del cristiano ante la realidad del regreso de Cristo. Es por esta razón es que titulamos la exposición de esta mañana: la iglesia tiene que estar alerta, pues su venida debe impulsar a los creyentes vivos a una vida de acción. Y si bien los creyentes muertos descansan en Jesús, los creyentes vivos debemos estar despiertos y alertas para Jesús. El capítulo que estudiaremos inicia diciendo en el verso 1: porque acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Esta pareciera que es una idea suelta, pero sucede que el apóstol Pablo en este verso da continuidad a lo que ya había explicado previamente en el capítulo 4, verso 13, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Estos versículos
dan respuesta a la pregunta que hacían los hermanos tesalonicenses de qué pasaría con los hermanos creyentes que ya habían muerto antes de que Cristo viniera. En el capítulo 4, los versículos 13 al 18, hace 8 días analizamos eso. También tenían curiosidad en cuanto al tiempo exacto en que este gran evento tendría lugar. ¿Hasta cuándo tendría que esperar todavía los que estaban leyendo esta carta? ¿Exactamente en qué tiempo regresaría el Señor? Parece que ellos tenían un problema de tiempos o duración de tiempos o los sazones oportunas. Recordemos, mis queridos hermanos, lo que el Señor expresó antes de ascender al cielo. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 7, dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones. Estemos claros que sazón es el término con el que señala la madurez de las cosas, el momento oportuno. También en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 36, el Señor Jesús revela claramente, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y nos da a conocer el cómo va a ser. Y se nos dice como ladrón en la noche. Es decir, será manera sorpresiva. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 43, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Con estos acontecimientos habían sido mencionados previamente a quienes se dirigió esta carta. Pues Pablo les declara, amablemente dirigiéndose a ellos como hermanos. Y lo podemos ver en el principio de la carta, en el versículo 4, dice 1:4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dice, porque conocemos, hermanos amados. Es lo que dice. Pablo les declara amablemente, dirigiéndose a ellos como hermanos. En el capítulo 5, en el versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pero dice el versículo 2, continuando con el capítulo que hoy estudiamos en el versículo 2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. El apóstol Pablo compara la venida de Cristo como un ladrón. El ladrón toma al dueño de la casa por sorpresa. El ladrón no le envía una carta de advertencia al dueño de la casa diciendo, mañana a tal y tal hora iré a visitarle. Esconda bien sus objetos de valor. El ladrón se presenta en forma repentina, inesperada. Así será también la venida del día de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no debemos estar investigando cuánto tiempo falta y cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esta comparación es adecuada en cuanto a otro aspecto. El ladrón generalmente halla a sus víctimas desprevenidas y se refiere concretamente a los que no son creyentes.
Pues a los creyentes se nos dice que aquel día no nos sorprenderá, pues no estamos en tinieblas, como dice aquí en el capítulo 5, versículo 4, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Inmediatamente varios pasajes vienen a nuestra mente, por ejemplo, en Mateo 24, 43 y Lucas 12, 39, versículos en los que se asegura que el padre de familia, sabiendo la hora en que llegaría el ladrón, no dejaría minar su casa. Vamos a ver lo que dice Lucas 12, 39. San Lucas capítulo 12, 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Estos temas de la segunda venida de Cristo ya habían sido enseñados claramente a los tesalonicenses cuando los misioneros estuvieron ellos, de tal forma que si ellos solamente hubieran reflexionado un poco al respecto, se habrían dado cuenta que aquello que les inquietaba ya estaba aclarado. El problema del ser humano es que a veces no prestamos atención a lo más importante. Considerando ahora la segunda aplicación con respecto al ladrón nocturno, es decir, que no solamente viene en forma repentina, sino que también su víctima se halla totalmente desprevenida. El apóstol Pablo sigue diciendo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Observemos, amados hermanos, la combinación de lo repentino y el desapercibimiento. El mundo en general estará comiendo y bebiendo, comprando y vendiendo, edificando y plantando, casándose y dándose en casamiento cuando Jesús regrese. Todas estas cosas, mis queridos hermanos, no son malas. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿por qué habría de ser malo recibir alimento físico, dedicarse al comercio, a la industria, practicar la agricultura, hacer arreglos para una boda? Pues por medio de estas actividades, Dios también puede ser glorificado. Leamos lo que dice 1 Corintios 10:31, dice, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero cuando el alma se vuelve y envuelve enteramente en ellas, en forma tal que llegan a ser fin en sí mismas, y las supremas necesidades espirituales quedan en insignificancia, dejan de ser bendición y se constituyen en maldición. Recordemos, mis queridos hermanos, cómo sucedió en los tiempos de Noé y de Lot. Les invito que busquemos Lucas 17, los versículos 26 al 30. Dice de la siguiente manera: como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comía, bebían, compraba, vendían, plantaba, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Se comía, se bebía, se compraba,
pero en caso llegó con el diluvio, en el caso con la lluvia de fuego azufre. No habrá forma de escapar. Nadie se librará, porque en los días de Noé, en los días de Lot, es que se olvidaron de nuestro Dios. Pero en contraste a lo anterior, en el versículo 4, se nos dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Lo que pasó, desea, es que los tesalonicenses, en lugar de estar llenos de una vana curiosidad o agitación, más bien deben estar preparados. Nuevamente el apóstol Pablo está usando el término cariñoso, hermanos, tal como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 4. Estos hermanos constituyen un marcado contraste con los hombres del mundo. Los últimos están en tinieblas, rodeados por ellas, sumergidas en ellas. Las tinieblas han penetrado en sus corazones y sus mentes, su ser entero. Son las tinieblas de pecado e incredulidad. Es por causa de estas tinieblas que los no creyentes no son sobrios, ni se hallan velando, no están preparados. Es por esto mismo que se hallan carentes de fe, de amor y de esperanza. En el caso presente, el significado de tinieblas se hace claramente comprensible por medio de la lectura de los versículos 5 al 8, pues en contraste se dice que los creyentes somos hijos de luz y se nos exhorta a velar y ser sobrios. Como dice aquí en el versículo 5 al 8, dice de la siguiente manera: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El día es, por supuesto, el día de regreso de Cristo es para juicio, cosa que es clara a través del contexto que precede, comenzando en el capítulo 4, en el versículo 13 en adelante. Aquel día que aquí se representa sorprenderá a los no creyentes, atrapándolos desapercibidos, tal como un ladrón toma por sorpresa al dueño de casa. Los creyentes, nosotros como cristianos, sin embargo, no estaremos en tinieblas. A ellos no se les sorprende. La llegada de Cristo, sabemos que estaremos preparados. Así nos los aseguran en el siguiente versículo, en el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo enfatiza el hecho de que todos los hermanos de Tesalónica, dice, porque vosotros todos, refiriéndose a los hermanos ya mencionado en el versículo anterior, esto es, todos los que por la soberana gracia han sido apartados para entrar en la familia de Jesucristo. Dice la Biblia que somos luces. Podemos ver lo que dice San Juan 12:36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y en Romanos capítulo 13, los versos 11 y 12, la idea es una. La luz del día ya ha amanecido en sus corazones y han sido destinados al reino de la luz eterna. Pertenecen a Él porque han tomado posesión de ellos. Poseen la fe, el amor, la esperanza, etc. Son luz en el Señor, como dice Efesios 5:9. Por cuanto Él es la luz del mundo, como dice Juan 8:12, ellos también son la luz del mundo, dice Mateo 5:14, como hijos del día y de la luz, luces que brillan en el día. No pertenecen ni a la noche ni a las tinieblas. Es decir,
el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. La ira del juicio no está reservado para nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Observemos la discreta transición de vosotros a nosotros. Vosotros sois todos hijos de luz. Los tesalonicenses, Pablo, Silas, Timoteo, todos los creyentes en Cristo Jesús, no pertenecemos ni en la noche ni en las tinieblas. La razón de esta transición es que Pablo se prepara a comunicar una solemne advertencia al concluirse a sí mismo, no diciendo vosotros, sino nosotros. Da la exhortación más directa, aceptable y efectiva. Dice aquí el versículo 6 hasta el versículo 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Notamos que Pablo y los tesalonicenses son hijos de luz y no de las tinieblas. Pertenecen al día y no a la noche. Podemos ver el versículo 5. Se les exhorta a no dormir, sino permanecer vigilantes y sobrios. De la misma manera, a cada uno de nosotros, la iglesia se le invita a estar alerta, estar despierto. Es claro que los términos dormir, ser vigilantes y ser sobrios se usan aquí metafóricamente. Dormir significa vivir como si nunca hubiese de venir un día del juicio. Lucas 12:45 describe esta condición en forma vivida. Así lo hace también la descripción de las vírgenes necias que no prepararon el aceite en sus manos para sus lámparas. Ser vigilante significa vivir una vida de santidad, consciente de la venida del día de juicio. Se da a entender que se debe tener un cuidado moral y espiritual. La persona vigilante tiene su lámpara encendida y sus lomos ceñidos y se hallan en actitud atenta y vigilante hacia el futuro regreso del esposo. La persona vigilante está siempre preparada para los siguientes 4 razones. Punto número 1. La incertidumbre del día y la hora del regreso de Cristo. Mateo 24:42. La presencia de enemigos visibles e invisibles que amenaza al rebaño de Cristo. En Hechos 20:31 y 1 Pedro 5:8. Significa estar espiritualmente despiertos, como dice Apocalipsis capítulo 3, versos 2 y 3. Implica el hábito de la oración regular, incluyendo acción de gracias, Colosenses 4:2. Ser sobrio significa estar lleno de fuego espiritual y moral, por un lado, y no andar sobreexcitado por el otro, sino tranquilo, firme, sano, realizando sus deberes y cumpliendo su ministerio. La persona sobria vive en forma profunda. La exhortación del apóstol Pablo, podemos decirlo de esta manera: no nos dejemos arrastrar por la pereza, ni estemos desprevenidos, sino que preparémonos y estemos espiritualmente alertas, firmes en la fe, valerosos, fuertes en serenidad, pero con alegría, anticipación, mirando hacia adelante al futuro día. Pero sobre todo, hagamos esto porque pertenecemos al día y no a la noche. El versículo 8 dice: habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación con yelmo. Viene a la mente la pregunta:
Podemos preguntarnos por qué el apóstol Pablo, en una forma tan repentina y poco inesperada, saca a resaltar estas piezas de armadura defensiva, coraza y yelmo. En la mente de Pablo, la idea de vigilancia la concreta con la figura de un centinela en guardia y armado, mediante el ejercicio de una fe serena y firme y el amor a Dios en Cristo, virtudes que en medio de un mundo de maldad constituyen un agresivo testimonio. El cristiano vigilante y sobrio desvía de sí las venenosas flechas de la tentación. Se viste de fe y amor tal como un guerrero se vestirá de su armadura. Como ya se ha hecho notar, Pablo amplía el concepto de salvación, o si se prefiere, esperanza de salvación. En los dos siguientes versículos dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Antes de tener la esperanza de salvación, habíamos sido puestos para la ira. Ya no somos puestos para la ira, sino que ahora alcanzamos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo obtenido por medio de nuestro Señor Jesucristo, siempre viviremos juntamente con Él. La promesa de unidad con Cristo no puede romperse. No importa si vivimos o morimos, siempre estaremos con Él. Dice aquí en el versículo 11, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La relación entre los versículos 5, 10 y 11 es semejante a la existente entre 4, 17 y 18. Y tal como en el capítulo 4 la concluye, se enfatiza, y así estaremos siempre con el Señor. Y enseguida, de por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Así también el capítulo 5, el mandato concluye diciendo para los tesalonicenses en su tiempo y para nosotros en la actualidad, a fin de que vivamos en comunión con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros. Mis queridos hermanos, la iglesia tiene que estar alerta. Tiene que esperar su Salvador, su Señor. Y eso es lo que estamos esperando, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque somos del día y no de las tinieblas. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Pasamos ahora a celebrar la Santa Cena. Inmediatamente después nos ponemos de pie para recibir la bendición apostólica y terminamos con la doxología del himno 435 a la Divina Trinidad. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.